Sí, ya se ve, doctora, ya se habla de diapositivas. Está en la cuarta. Ajá, perfecto. Les decía que el sistema respiratorio, al final, el objetivo es obtener el oxígeno del medio ambiente para poder usarlo en los diferentes procesos celulares de cada órgano que esté en nuestro cuerpo. Además, recuerden que el sistema respiratorio va a cumplir otras funciones como parte de la fonación para emitir las voces, va a participar dentro del equilibrio ácido-base y también va a tener un componente de la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, les decía que la vía aérea se va a dividir en dos zonas exactas, una que es la zona de conducción, que va a empezar ya la zona de conducción baja, que es a nivel de la tráquea, luego los bronquios, estos bronquios se van a dividir hasta los bronquiolos, hasta la 16ª división. Posterior a esta va a haber una división de los bronquiolos terminales, esto hasta llegar a la zona neta de la zona respiratoria, en la cual vamos a tener a los bronquiolos respiratorios que también van a participar en el intercambio gaseoso, hasta las zonas de los conductos alveolares y finalmente los arcos alveolares, ¿ya? Recuerden que los alveolos van a ser más o menos 400 millones de alveolos en promedio, se dicen que va a ser un rango de 300 a 600 millones, eso en un promedio de 200.000 acinos compuestos en todo el pulmón. Este área que va a cubrir son más o menos 4.000 micras cuadradas, y esto lo expresamos en términos de volumen, esto representa más o menos un volumen de 200 micras cúbicos. Recuerden que la pared que se va a formar entre el epitelio y el endotelio del vaso o del capilar y el alveolo va a ser el componente que va a atravesar los gases para poder llegar, en este caso, el oxígeno del alveolo o de la vía del medio externo hacia el alveolo, y del alveolo al vaso, y del vaso a los diferentes órganos. Ese grosor de la pared que se forma, más o menos, miren, entre 0.3 a 1 micra, un promedio de 0.5 micras, y si tratamos de entender cuál es la extensión del componente alveolar, si extendiéramos todos esos componentes, tendríamos una superficie de 70 metros cuadrados. Entonces, vamos a empezar con los determinantes de la respiración. Vamos a empezar con el primer punto, que es la ventilación. Segundo, la difusión. Tercero, la perfusión. Y por último, ¿quién es el centro y la regulación de la ventilación? Entendemos entonces que la ventilación es nada más y nada menos que la movilización de aire del medio ambiente hacia el alveolo. Ese movimiento de aire que se da entre estos dos componentes va a conformar el ciclo ventilatorio. Recuerden que el ciclo ventilatorio tiene una fase inspiratoria, que es la rama corta ascendente, y la rama expiratoria, que es la rama descendente, y dura el doble de tiempo que la rama inspiratoria. Por eso que cuando hablamos de inspiración-expiración, hablamos de un ciclo que va a ser la expiración, va a ser como 2 y la inspiración como 1. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, netamente pensamos en un músculo que va a realizar casi todo el trabajo, y este es el diafragma. En un 80%, este es el músculo que se va a encargar de la inspiración. Vamos a tener en situaciones fisiológicas a este músculo que va a trabajar prácticamente en un 80%, pero va a ser ayudado con otros facilitadores en términos fisiológicos, como el geniogloso, esternoideo, el periestafilino interno, etcétera. Pero en situaciones de ejercicio o situaciones de enfermedad vamos a tener músculos accesorios. ¿Quiénes son esos accesorios? Tenemos a los escalenos, al pectoral mayor y menor, trapecio, serratos, entre otros, ¿ya? De acá lo que tenemos que recordar es que en condiciones fisiológicas tenemos un músculo que va a realizar casi el 80% del trabajo, y es el diafragma, con los y un componente menor, los intercostales externos, y que facilita esta fase fisiológica todos los que hemos numerado. Pero en situaciones de neumonía, un tromboembolismo, motor, insuficiencia respiratoria, se van a activar los accesorios de la inspiración, que van a ayudar en estas condiciones de actividad física o situaciones patológicas para que se pueda dar el proceso de la inspiración.
Recordemos también que a nivel de la inspiración vamos a tener una ley famosa, que es la ley de Boyle-Mariotte, que habla de que en condiciones de temperatura constante, el volumen y la presión de un gas dentro de un recipiente, en este caso hablamos del volumen de oxígeno, por ejemplo, a nivel de la caja, a nivel pulmonar dentro de la caja torácica, ese volumen de ese gas va a tener un volumen determinado y una presión determinada. Ese volumen y presión inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en esta condición, en la primera imagen, vamos a tener un volumen en donde el volumen va a ser inversamente proporcional a su propia presión de ese gas, en este caso el oxígeno que estemos analizando. Si aumenta o disminuye el volumen, inversamente proporcional va a cambiar su presión de ese gas. ¿Qué significa? Si disminuye el volumen, es decir, vamos a tener menos volumen que estamos expirando, la presión va a aumentar de ese gas. ¿Por qué? Porque al haber menos volumen significa que toda la caja torácica está reduciéndose. Y reducir ese volumen va a haber más moléculas del oxígeno, en este caso de este gas hablando, esas moléculas van a estar apretadas, entonces la presión del gas va a aumentar. Pero si, por ejemplo, hacemos una inspiración y aumenta el volumen porque se distiende el parénquima pulmonar y se distiende la caja torácica, entonces va a aumentar el volumen del oxígeno dentro de la caja respiratoria y por ende las moléculas de oxígeno van a estar menos apretadas. Entonces va a disminuir la presión del oxígeno dentro de la caja torácica. A esto se refiere la ley de Boyle-Mariotte. Ahora, tenemos que recordar que la tráquea como el componente pulmonar están dentro de la caja torácica. Bueno, la tráquea intratorácica y la tráquea que se encuentra fuera de la caja torácica, ¿no? Porque esto es importante. Recuerden que el pulmón va a estar dentro de la caja torácica y no es que estén pegadas entre la caja torácica y la pleura visceral, entre la pleura parietal y la pleura visceral va a haber un componente de líquido pleural que se produce en el cuerpo fisiológicamente. Al ver ese líquido nos permite el fácil deslizamiento para la inspiración y la expiración dentro del ciclo ventilatorio. Entonces, ese líquido o ese espacio virtual va a tener una presión fisiológica que más o menos es de menos 5 centímetros de agua. Y eso es importante para mantener el parénquima pulmonar fisiológicamente insuflado. Si no hubiera eso o no hubiera la caja torácica externa, el pulmón tendría el colapso, colapsaría completamente. Entonces necesitamos el componente, y además de otros que vamos a seguir hablando en el resto de la charla, que van a facilitar que eviten el colapso del alveolo. En este sentido, cuando ingresa el aire, vamos a tener la expansión de la caja torácica, es decir, el ensanchamiento de la caja torácica, y por ende, como la fuerza es hacia afuera, va a jalar la presión interna del líquido pleural. Ese líquido se va a seguir negativizando. Y como este líquido se hace más negativo, la presión dentro de ese líquido se hace más negativa, va a jalar por fuerza la pared del parénquima pulmonar. Entonces el parénquima va a tener a distenderse y esto es mucho más fácil porque recuerden que el componente pulmonar es elástico y eso hace que las presiones internas o las fuerzas dentro del parénquima pulmonar se jalen hacia afuera y eso que va a permitir un mayor flujo de la parte externa del medio ambiente hacia la parte interna. Y a eso se suma que la presión interalveolar se hace más negativa y por ende la presión externa del medio ambiente del gas se hace más positiva y eso contribuye a que ingrese el aire del medio ambiente hacia los alveolos. Eso a nivel de la caja intratorácica. ¿Qué pasa a nivel de la tráquea que está fuera del tórax? Al haber una fuerza de succión que ingresa un flujo de aire hacia el pulmón, esa fuerza interna va a generar un fenómeno de arrastre.
eso va, por ende, va a contribuir a que las presiones en la pared de la tráquea extratorácica vayan hacia adentro, ¿ya? ¿Hasta aquí todo claro? ¿O repito algo o quedó en duda algo? Todo claro, doctora, gracias. Ok. ¿Por qué es importante todo lo que acabo de mencionar? Porque nuestro cuerpo va a manejarse por la presencia de presiones, tanto a nivel alveolar, tanto a nivel pleural, tanto a nivel externo del medio ambiente. Entonces, como pueden ver en este pequeño gráfico de la derecha, si yo cambio o modifico las presiones intraalveolares o intrapleurales, esto va a generar cambios de volúmenes pulmonares. Recuerden que yo les decía que la presión intrapleural normal a nivel fisiológico es menos 5 centímetros de agua. Estos menos 5 centímetros de agua, cuando hay una inspiración, se va a volver más negativo. Recuerden que les decía que la caja torácica se expande y al expandirse va a generar presiones hacia afuera. Y si jalo la presión hacia afuera, la presión intrapleural será más negativa. Y vemos cómo va cayendo la rama de la presión pleural. Y al hacerse más negativa, miren qué pasa con el volumen pulmonar. El volumen va incrementando. Eso a un punto máximo desde hasta menos 7.5 centímetros de agua. Es decir, la presión intrapleural puede llegar a ser menos 7.5 centímetros de agua. Y ese es a ese punto en donde ingresa, por ejemplo, en este caso del dibujo, que vemos a un punto máximo de volumen que llega a albergar en ese alveolo. Y una vez que llega a ese punto máximo, ¿qué hace? Disminuye o hay el retroceso de la caja torácica, la expiración, y por ende va haciéndose más positivo la presión pleural. Entonces va a volver a su nivel fisiológico, que es menos 5 centímetros de agua, y por ende también va a haber una disminución del volumen pulmonar. Entonces, estos cambios de presiones, finalmente, presión alveolar menos una presión pleural, nos va a generar una gradiente de presión que se llama presión transpulmonar, ¿ya? La presión transpulmonar, recuerden que es la diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural. Y esta es la medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar finalmente al pulmón, ¿ya? En otro ejemplo, otra vez, vemos cómo esa gradiente de presiones, la parte externa, la línea más externa, representa a la caja torácica y la línea interna representa al pulmón. Recuerden que el pulmón es elástico, su presión habitual va a ir tendencia al centro, una presión centrípeta. En cambio, la caja torácica, al músculo, tiende sus presiones habituales a ir afuera. Entonces, esas fuerzas se contraponen y esa diferencia de presiones nos va a dar una presión intrapleural que fisiológicamente es menos 5 centímetros de agua. Pero cuando este paciente logra inspirar, es decir, hace que los músculos inspiratorios hacen que los intercostales y el diafragma expandan en la caja torácica, ven que la fuerza externa hacia afuera es mucho mayor. Entonces, la presión interna, la presión alveolar va a ir disminuyendo. Entonces, eso va a generar una gradiente de presión con el medio ambiente y va a permitir el flujo aéreo del ambiente hacia el alveolo. Y va a ser de paso que la presión intrapleural sea, en este caso se positivice. Por ejemplo, la presión transmural que vamos a generar al final va a ser positiva. Pero recuerden que la presión intrapleural va a ser mucho más negativa. Si fisiológicamente estaba a menos 5 centímetros de agua, se va a hacer mucho más negativa durante la inspiración. Y eso va a generar ese cambio de volúmenes durante la inspiración que se genera, se llama
la presión transmural, que es la presión alveolar. En el ejemplo que te dan en la imagen es menos 1 centímetro de agua, menos la presión pleural, que en este caso es negativo, en este caso le ponen menos 8. Entonces, menos 1 centímetro de agua, menos 8 centímetros de agua, nos da más 7 centímetros de agua como presión transmural. Esta presión transmural es la que permitió ese flujo de aire del medio externo hacia los alveolos. Otro término que vamos a ver con frecuencia en el sistema respiratorio es la distensibilidad. Recuerden que el pulmón es un componente elástico que permite que albergue o se infle o se desinfle con facilidad. ¿Y cómo se define la distensibilidad? La distensibilidad se va a definir como ese cambio de volumen en el pulmón que se da gracias a la aplicación de una presión a nivel transpulmonar. Entonces, normalmente se dice que la distensibilidad de un adulto del pulmón netamente son 200 mililitros de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar que se ejerce. Esta presión transpulmonar va a permitir ese cambio de volumen y esa distensibilidad que hemos estado dialogando va a darse gracias a las fuerzas elásticas del tejido pulmonar, como gracias también a la presencia de la fuerza elástica de la presión de la tensión superficial del líquido que rodea al pulmón como tal. Entonces, cuando hablamos de distensibilidad, tenemos dos tipos de distensibilidad. La distensibilidad estática, que netamente se refiere a la distensibilidad propia del pulmón, que se va a calcular con el volumen respirado sobre o dividido entre la presión plateo menos el PIB. Y eso, desde son más o menos 200 mililitros por cada centímetro de agua. En cambio, tenemos otra distensibilidad, que no es exactamente el pulmón, sino que engloba a la interacción que se da entre el pulmón y la caja torácica. Esa es la distensibilidad dinámica. Esa distensibilidad dinámica es la interacción, es el cambio de volumen de aire que se da a nivel pulmonar, pero con la interacción con la caja torácica. Esto se va a calcular como el volumen tidal inspirado sobre o dividido entre la presión inspiratoria máxima. ¿Y esto cómo lo vamos a reflejar? En un diagrama se va a reflejar de la siguiente manera, como una rama expiratoria, la parte superior, y una rama inspiratoria, la parte inferior. Este es el diagrama que se va a soler ver en un ventilador mecánico cuando se busca la histéresis que grafique tanto la inspiración como la expiración. Y esto es el diagrama habitual que deberíamos ver. Vemos una rama inspiratoria con un inicio agudo, va a llegar a un punto crítico en donde se rompe, se supera el volumen crítico del alveolo y logra la insuflación del alveolo y se da la inspiración neta hasta cierto punto, hasta donde se alcanza la máxima inspiración o la distensión alveolo. Posterior a esto se puede ver la altura del alveolo y es que se llegue a este punto máximo o de inflación superior, va a dejar de producirse el aire del medio ambiente hacia el alveolo y se va a dar la expiración. Esta es la famosa diagrama de la histéresis que se va a visualizar en un ventilador mecánico que grafica tanto la ventilación inspiratoria y expiratoria. Para que se pueda dar toda esa movilización de aire del medio ambiente hacia el alveolo, recuerden que les decía que había todo un sistema de conducción que empieza en las fosas nasales hasta la glotis, y de la glotis hacia la vía aérea inferior tenemos desde la tráquea hasta los bronquios terminales todo el sistema de conducción. La sumatoria de la vía aérea superior como la vía aérea inferior hasta los bronquiolos terminales va a ser conocido como el espacio muerto anatómico. Este espacio muerto anatómico es importante porque es una zona de conducción en donde no se produce el intercambio gaseoso y esto tiene un volumen de más o menos 150 mililitros. A partir de los bronquiolos respiratorios hasta los alveolos, todo ese componente es conocido como la zona respiratoria. Es decir,
la zona en donde se va a producir el intercambio gaseoso. Es importante porque el espacio muerto anatómico suele ser siempre 150 mililitros, pero en situaciones patológicas esto puede aumentar. Eso va a disminuir nuestro componente de intercambio de gaseoso, es decir, el paciente va a tener una disminución del intercambio gaseoso y eso va a afectar negativamente dentro de los procesos que requieran el oxígeno para poder cumplir eficazmente con su función. Entonces, el otro componente de la ventilación es la expiración. Recuerden que la expiración es un mecanismo pasivo. ¿Por qué? Porque se da gracias a la relajación de los músculos. Recuerden que el principal músculo inspiratorio era el diafragma. Gracias a la relajación del diafragma se va a dar la expiración. Por eso se dice que es un proceso pasivo. Pero una expiración forzada sí va a incluir a músculos accesorios, como los abdominales del recto anterior, el oblicuo, el transverso. También va a participar el regular externo. Entonces, recuerden que los músculos accesorios se dan en situaciones de ejercicio o de situaciones patológicas, van a dar estos músculos, pero en una respiración normal, fisiológica, no existe contracción de músculos, sino relajación netamente del diafragma que produce un proceso pasivo que es la respiración. Entonces aquí vemos que el retroceso elástico del alveolo, de la pared alveolar y en todo el componente del pulmón va a hacer que la presión interna o la presión alveolar sea mucho mayor que la presión atmosférica y esa gradiente de presiones va a permitir el flujo desde el alveolo hacia el medio ambiente, permitiendo la eliminación del aire de los pulmones. Ese retroceso elástico del parénquima pulmonar va a ser reflejado también en la vía aérea de conducción. Recuerda que en la inspiración el sistema de conducción se abre y tiene un mejor flujo de la parte externa hacia la parte interna. Durante la inspiración, el retroceso elástico va a comprimir o va a apretar la vía aérea de conducción. Por ende, va a aumentar un flujo, va a favorecer el flujo de aire de la parte interna hacia la parte externa. Recuerden que en la parte extratorácica tenemos la tráquea extratorácica que no está afectada por estas presiones de la caja torácica. Por ende, cuando hay un mayor flujo de aire saliendo a una mayor presión de la parte interna a la parte externa, esto va a empujar a la pared de la tráquea extratorácica y va a permitir que esto se ensanche. Durante la expiración va a haber una dilatación de la tráquea extratorácica por ese mayor de volumen a mayor presión interna que está saliendo, movilizándose ese volumen de aire de la parte interna a la parte externa o de estos flujos de aire que se van a generar tanto en la inspiración como en la expiración van a tener diferentes formas de movilizarse dentro del sistema de conducción. El flujo habitual u óptimo que se debería tener es un flujo laminar, como ven en la imagen A. Este flujo laminar nos va a permitir un orden, un ingreso ordenado del flujo de aire que se va a permitir dentro del sistema de conducción. Sin embargo, por diversas situaciones en las ramificaciones de los bronquios, cambia el flujo laminar a un flujo turbulento. Este flujo turbulento, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque va a generar mayor resistencia del flujo de aire. Cada vez que existe zonas de turbulencia o zonas de presión, va a haber un cambio en este flujo de aire y se va a tornar turbulento. Y esto va a expresarse en términos de resistencia y va a generar mayor resistencia de aire que estamos mencionando, y por lo general se da en estas zonas de transición o zonas de división de las zonas de conducción. Toda esta movilización de aire del medio ambiente hacia los alvéolos va a representarse en este siguiente gráfico que lo vamos a usar posteriormente a nivel de la espirometría. Recuerden que estas movilizaciones de aire van a hacerse reflejadas en un volumen residual,
respiratorio, un volumen tidal y volumen de reserva inspiratorio. Volúmenes que vamos a usar en la espirometría para poder interpretar los volúmenes pulmonares. Recuerden que el volumen residual es aquel volumen que se queda en el aire, en el pulmón, que evita el colapso, es decir, no hay movilización de aire después de una expiración normal, y es el volumen que queda en el pulmón que evita que colapse los alveolos. Y eso más o menos es 1,2 litros de volumen de aire. Después tenemos el volumen de reserva expiratoria, es decir, después de una expiración normal dentro de una respiración fisiológica, después de botar el aire fisiológicamente, tenemos todo un volumen de aire que podemos botar, que más o menos es un volumen de 1,100 en términos de volumen. Luego, el volumen que movilizamos entre una respiración normal suele ser medio litro, y después de una respiración normal, podemos introducir a nuestros pulmones un promedio de 3 litros en nuestro cuerpo pulmonar. ¿Ya? Esto es importante que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para poder hacer interpretaciones de la espirometría. Ahora, la sumatoria de los volúmenes pulmonares que tenemos van a formar las capacidades pulmonares. La sumatoria del volumen residual con el volumen de reserva expiratoria nos va a dar la capacidad residual funcional, que suelen ser 2,300 litros. La sumatoria del volumen corriente o volumen tidal o el volumen de ventilación pulmonar al volumen de reserva inspiratoria nos va a dar la capacidad pulmonar inspiratoria. La sumatoria tanto del volumen residual inspiratorio como del volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente nos da la capacidad total de 4,6 litros. Y la sumatoria de todos estos volúmenes nos da la capacidad pulmonar total. Esto porque es importante, porque de manera rápida y fácil de realizar como la espirometría nos va a permitir evaluar los volúmenes pulmonares y cómo está funcionando la movilización de los volúmenes pulmonares en este paciente. Lo único que no puede medir la espirometría es el volumen de reserva, el volumen residual. Este volumen residual no puede ser calculado por la espirometría. Tendría que hacerse una pletismografía para poder calcular este volumen. Pero de ahí el resto de volúmenes sí nos lo puede brindar una espirometría, ¿ya? Entonces, una vez que ha llegado el aire hacia los alveolos, recuerden que estas son estructuras poliédricas tridimensionales y la sumatoria de un alveolo con el capilar que lo perfunde va a representar esta unidad que va a permitir el intercambio gaseoso. Recuerden que la superficie del alveolo va a estar recubierta por una solución o una sustancia que es el factor surfactante. Este componente es muy importante para evitar, es otro componente que evita el colapso de la alveolo. Recuerden que la tensión superficial, si no existiera el factor surfactante, la fuerza centrípeta sería mucho mayor, pero al existir la sustancia surfactante que es producida por los neumocitos va a permitir que evite ese colapso alveolar. Recuerden hace un rato que en la gráfica de la estéresis hablábamos de volúmenes críticos. Normalmente el volumen crítico se refiere a ese volumen que contiene al alveolo fisiológicamente sin movilización de aire, es decir, en reposo. Cuando se supera ese volumen crítico, vamos a ver la inspiración. Y una cosa que debemos recordar dentro del factor surfactante que es producido por los neumocitos, en especial por los neumocitos tipo 2, es una sustancia que está compuesta por fosfolípidos y por proteína. Y uno de los principales componentes es la fosfolípida, que es un 85% dentro de su composición, y es el componente mucho más importante dentro de todo del factor surfactante. Entonces, hablábamos otra vez que el factor surfactante es un componente que va a ayudar
a la distensibilidad del alveolo y evita el colapso pulmonar, anulando la tensión superficial habitual que existe en el alveolo con su volumen crítico y mantiene relativamente seca la estructura alveolar. Recuerden que entre alveolo y alveolo va a haber ciertas comunicaciones que van a permitir equilibrar las presiones intraalveolares. Recuerden que cada alveolo va a ser diferente a sus pares en términos de volumen, en términos de presión, y eso se va a ser reflejado a través de la ley de Laplace, que habla que la presión que puede albergar en ese alveolo es igual a 2 veces a su tensión superficial dividido entre su radio. Entonces, cuando hablamos de estos componentes alveolares, no son componentes aislados. Recordemos que estos componentes alveolares van a tener diferentes comunicantes intrabronquiales, comunicantes interalveolares con los poros de Kohn, y tenemos otros canales que van a permitir equilibrar esas presiones. Si no existieran estos comunicantes, estos alveolos, cuando superan ciertos volúmenes, podrían ser irregulares y terminar colapsando o terminar rompiéndose y generando fugas aéreas. Entonces, para evitar esos colapsos o rupturas entre los alveolos, existen estas comunicantes que nos permiten redistribuir la presión intraalveolar. Esta es una tabla resumen que nos va a hablar acerca de todos los factores que van a promover y mantener la apertura alveolar. Uno de ellos, y uno de los más importantes, es la presencia del factor surfactante, que decíamos que lo produce el leucocito tipo 2, y la fosfatidilcolina es un componente, además de las proteínas y otros compuestos, es el componente más importante, que más abunda, y gracias a cumple esas acciones de alveolo. También tenemos la presión transpulmonar. Recuerden que decíamos que la presión transpulmonar se calcula gracias a la resta de la presión alveolar menos la presión pleural. Esto va a ayudarnos a generar una presión que permite la apertura alveolar. También tenemos la presión intrapleural. Nos recuerden que les decía que la presión intrapleural fisiológicamente es de menos 5 centímetros de agua, es una presión negativa. Esto hace que la presión, al ser negativa, permite la expansión del alveolo de manera fisiológica hasta su punto crítico. Luego tenemos el volumen residual. Les decía que normalmente el pulmón fisiológicamente va a tener cierto volumen de aire que evite su colapso. Luego tenemos la ventilación colateral gracias a los canales que hemos hablado, los canales de Lambert, los poros de Kohn, entre otros, que facilitan el llenado y el equilibrio de presiones entre alveolo y alveolo. Y finalmente tenemos la presión alveolar del nitrógeno. Recuerden que el nitrógeno no difunde a través de la membrana alveolo-capilar. Este va a generar cierta presión intraalveolar, y al no difundir entre la membrana alveolo-capilar, va a permitir que esa presión de ese gas a nivel alveolar permanezca y mantenga la expansión del alveolo. Eso hasta ahí respecto a las presiones de los gases hasta el nivel alveolar. Pero recuerden que nosotros tenemos un contacto del alveolo con el capilar, y estos capilares en el lecho pulmonar van a cumplir un rol importante: obtener el oxígeno de los alveolos y llevarlos hasta los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Recuerden que la presión de la arteria pulmonar, que es una arteria que sale del ventrículo derecho, va a ser semejante a la presión que tenga este ventrículo. Es decir, recuerden que todo el sistema derecho o lado derecho del corazón funciona con bajas presiones. Por eso es que la presión sistólica a nivel del ventrículo derecho es de más o menos 25 milímetros, como máximo 25 milímetros de mercurio. Por ende, la presión máxima de la arteria pulmonar en sístole también es 25 milímetros de mercurio. Muy diferente a las presiones de la aorta, que manejan presiones de hasta 100, 120 milímetros de mercurio. ¿Esto por qué es importante? Porque si se superan estos niveles de presión, vamos a generar diferentes patologías, como una hipertensión pulmonar, y esto va a llevar a un coro pulmonar, entre otras patologías. La presión capilar pulmonar media más o menos son 7 milímetros de mercurio, y esto permite un flujo adecuado u óptimo
del flujo sanguíneo en el lecho pulmonar. Recuerden que más o menos un 1% de todo el volumen de sangre que tenemos en el cuerpo, que son más o menos 450 mililitros, están albergados en el pulmón. Y 70 mililitros de todo este volumen que está en el pulmón están albergados en los pulmonares. Recuerden que cuando el oxígeno disminuye en el flujo sanguíneo alveolar local, es decir, a nivel alveolar local, cuando hay menos oxígeno, va a haber una respuesta paradójica de los vasos. Al haber menos oxígeno, como respuesta va a haber una vasoconstricción. Y al haber esa vasoconstricción va a aumentar la resistencia de los vasos, va a aumentar la presión de los vasos capilares, y esto permitiendo como una respuesta en el sistema capilar corporal, o sea, fuera extrapulmonar, que permite un mayor flujo de oxígeno hacia otras zonas del cuerpo para una redistribución del oxígeno. Recuerden que el sistema vascular va a manejarse con diferentes presiones en el pulmón. Vamos a tener 3 zonas a nivel pulmonar con diferentes presiones de presiones a nivel de los vasos. Tenemos la zona 1, donde la presión es mucho mayor y por ende va a haber un menor flujo de sangre. La zona 2, en donde se equipara esa presión capilar con la presión alveolar y hay un flujo intermitente de sangre. Y va a haber luego la zona 3, en donde esas presiones van a permitir un flujo continuo de la sangre. Esto es importante porque al haber esta diferencia de presiones, va a permitir diferente flujo sanguíneo en diferentes componentes pulmonares o alveolares. Las zonas apicales son las zonas más ventiladas pero menos perfundidas, y esta es la famosa zona 1. La zona media, en donde hay un flujo intermitente, es la zona 2, y las bases del pulmón, en donde hay menos presión y hay un mejor flujo continuo de sangre, es la zona más perfundida, y eso es en las zonas basales del pulmón. Una vez que la sangre tenga una vez que hemos entendido que hay diferentes flujos sanguíneos en nuestro pulmón, es importante entender que el componente vascular con el componente alveolar del pulmón van a formar una pared. Esa pared, que es la zona que tiene que atravesar los diferentes gases que vienen del medio ambiente hacia la parte corporal, van a tener que atravesar esa superficie. Ese es el famoso intersticio que se va a formar entre la pared alveolar y la pared endotelial del capilar. Este intersticio, que está compuesto entre estas dos paredes, puede verse engrosado en diferentes patologías, como en la fibrosis pulmonar, o puede verse engrosado cuando hay ocupación del alveolo por secciones, por líquido, etcétera. Y esto va a engrosar esa pared que tiene que transfundir el gas del medio ambiente hacia el capilar finalmente. Entonces, si aumenta el grosor de este intersticio o hay una disminución de la superficie por disminución de los volúmenes pulmonares, eso va a complicar o disminuir la capacidad de difusión de los diferentes gases que vienen del medio ambiente, en este caso el oxígeno. Y eso lo vamos a reflejar a través de la ley de Fick, que va a afectar netamente la velocidad de traslado de un gas del medio ambiente, en este caso el oxígeno, hacia el capilar. Recuerden que en el medio ambiente vamos a tener diferentes componentes de gases, en un 79% el nitrógeno, en un 21% el oxígeno y en un menor porcentaje otros tipos de gases. Recuerden que la presión parcial de un gas en una solución va a estar determinada tanto por su concentración como por su coeficiente de solubilidad, y en esta siguiente tabla vamos a mostrar la concentración de estos gases en ese medio y su relación con su coeficiente de solubilidad nos va a permitir conocer su presión parcial. ¿Y eso para qué? Para entender que la presión parcial de un gas
va a ser uno de los factores que va a estar involucrado dentro de la ley de Fick para poder entender la difusión de los gases. Por ejemplo, en este siguiente tabla vamos a ver las emisiones parciales en diferentes medios. En un aire atmosférico habitual, por ejemplo, el oxígeno es 159 o 160 milímetros de mercurio. En un aire humidificado, por ejemplo, en la vía aérea superior, baja esa presión parcial de 159 a 149 en promedio, y cuando hablamos de un aire alveolar, esa presión parcial sigue bajando. Vemos que baja a 104, y esto por diferentes factores que están involucrados dentro de la cascada de la caída del oxígeno. Y finalmente vemos que el aire expirado también va a tener una presión parcial diferente del oxígeno o de los otros gases que se expiran. Finalmente, cuando el oxígeno llega del alveolo hacia el capilar, logró pasar la membrana capilar, el intersticio, que fisiológicamente va a ser 0.5 micras, llega o pasa el oxígeno habitualmente del alveolo hacia el capilar, eso va a generar una relación. Recuerden que la ventilación alveolar suele ser más o menos 4.2 litros por minuto, y el flujo sanguíneo habitual suele ser 5 litros por minuto. Entonces, la relación entre la ventilación alveolar y ese flujo sanguíneo nos va a dar un promedio de 0.8 hasta 1 de relación. Esta es la famosa relación BQ. Este es el rango habitual que se espera encontrar para que haya un flujo adecuado de oxígeno y de sangre que permitan un adecuado funcionamiento del cuerpo. Pero si esto disminuye o aumenta, va a generar alteraciones de ventilación o perfusión que van a ser representados en diferentes patologías. Una vez que el oxígeno llegó del medio ambiente hacia el alveolo y del alveolo al capilar, este oxígeno en el capilar tiene que ser transportado. Recuerden que el 97% de este oxígeno va a ir unido a la hemoglobina en los eritrocitos. Un 3% va a ir disuelto en el plasma sérico, y recuerden que en la sangre más o menos hay 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de sangre, y cada gramo de hemoglobina se va a unir más o menos a un máximo de 1.34 mililitros de oxígeno, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque nos va a ayudar a entender en términos de saturación de la hemoglobina. Recuerden que decíamos que el oxígeno se transporta principalmente por la hemoglobina unida con un 7% en el plasma. Necesitamos que la hemoglobina atraiga oxígeno o libre oxígeno según la condición en que se encuentre en los cuerpos. Situaciones de estrés en que hay un cuadro de acidosis con mayores iones hidrogenes, un aumento de CO2, hipertermia, hay fiebre o hay un aumento de 2,6 difosfoglicerato, todo va a permitir una mayor liberación del oxígeno de la hemoglobina, es decir, la hemoglobina va a soltar el oxígeno de los diferentes órganos que está entendiendo que hay una situación de acidosis o situación de mayor 2 o una situación de fiebre o la 2,3 difosfoglicerato. Sin embargo, cuando disminuye todo esto, es decir, hay una alcalosis, hay una disminución del CO2, o hay frío, o hay una disminución de la 2,6 bifosfoglicerato, esa hemoglobina va a atrapar más oxígeno, va a liberar menos oxígeno. Es esa la razón por la cual en diferentes situaciones patológicas va a haber una variación de la liberación del oxígeno por parte de la hemoglobina, quien atrapa el oxígeno para poder transportarlo a los diferentes órganos, y según la condición o la patología en la que se encuentre, va a permitir la liberación del oxígeno según la situación en la que se encuentre. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá, doctores? Doctora, una consulta. Claro que Es sí. decir, en condiciones normales, ese gráfico, ¿en cuál estaría? Es decir, porque no termino de entender si lo normal es que se desplace a la derecha, o no termino de entender muy bien el gráfico, doctora, disculpe. En este gráfico ves dos líneas punteadas. Hacia la derecha, la línea inferior
y hacia la izquierda la línea superior. Normalmente el pH es de 7.35 a 7.45, es decir, la línea del centro, esa es la línea normal entre ese rango de pH, por ejemplo, y ahí debería encontrarse. Pero situaciones de acidia, donde el pH disminuye por debajo de 7.35, la curva se va a desviar hacia la derecha. ¿Eso qué significa? Que la hemoglobina va a liberar más oxígeno para tratar de compensar esa situación patológica. En cambio, cuando se desvía hacia la izquierda, es decir, hay una situación de alcalosis, por ejemplo, en donde el pH es mayor a 7.45, la hemoglobina va a atrapar más el oxígeno y va a liberarla menos. No sé si me dejé entender ahora sí. Normalmente la línea debe estar en medio de esas dos. ¿Qué significa? En rango, en términos de pH, entre 7.35 a 7.45. Se va a desviar hacia la derecha en situaciones de acidemia, con incremento de iones de hidrogeniones o incremento de CO2. Va a irse a la izquierda en situaciones de alemia, en donde hay disminución del pH o disminución del CO2. Y ese rango es entre 7.35 a 7.45. Ahora sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta, doctores? Todo claro, doctora. Ok, yo sé que es bien denso todo lo que hemos hablado de fisiología respiratoria en prácticamente 30 minutos, es bien denso, pero he tratado de resumirles todo lo que significa el componente. De acá recuerden que tenemos un sistema nervioso central quien va a comandar la respiración fisiológica en el cuerpo, y cuando este comando está funcionando óptimamente, va a mandar la señal hacia el sistema respiratorio, hacia la estructura que son los músculos, netamente para poder generar la ventilación, y esto va a permitir esta ventilación, que es el movimiento de la caja torácica a través de la contracción de los músculos, va a permitir que ingrese esos volúmenes de aire para que pueda generarse la difusión a nivel de la membrana alveolo-capilar, y después de esto la conducción de esos movimientos de gases a través de los capilares y el sistema vascular de los diferentes órganos. Químicamente, esto se va a ver alterado en situaciones patológicas, como les decía, que van a alterar la liberación o el atrapamiento del oxígeno por la hemoglobina que se encuentra en los eritrocitos, y nos va a permitir pensar esas situaciones patológicas, ¿ya? Igual, de todas maneras, la diapositiva le voy a pasar a su compañera para que pueda repasarlo. Si no hay dudas, ya nos estamos viendo.